señor director. Queremos reconocerles a ustedes y al presidente de la República, a nombre del Partido Verde, su sensibilidad ante el tema ambiental, además de su respaldo a los planteamientos y propuestas de nuestro instituto político a lo largo de estos 2 años. Nos congratulamos de haber sido también promotores de la nueva Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos, la cual viene a fortalecer la estructura gubernamental encargada de la protección al ambiente, así como a salvaguardar la sustentabilidad en las operaciones del sector energético nacional. No obstante lo anterior, el reto no es menor. Más aún ante un escenario en el cual el riesgo de accidentes que conlleven la afectación al ambiente será mayor. Ante estos accidentes, como el provocado por Minera México en Sonora, nos ha dado la razón que aun cuando las instituciones con que contamos han actuado en el marco de sus facultades, con prontitud y responsabilidad, las leyes se han quedado cortas en cuanto a las sanciones a estas empresas, evidenciando también el acierto que será contar con una agencia especializada de la atención a estos accidentes y emergencias, así como el acierto que fue la aprobación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental presentada en la Cámara de Diputados e impulsada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, por la cual en México el día de hoy el que contamina paga. Tiene usted, señor secretario, y usted, señor director, una gran encomienda en lo que respecta a nuestro futuro. Tendremos que contar con instituciones a nivel de que las acciones sean impulsar a los organismos que regularán al sector a cuyo frente estarán los mejores mexicanos, con una comisión, como tenemos al día de hoy, reguladora de energía, y una Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tendrán a su cargo salvaguardar la rectoría del Estado en el aprovechamiento de nuestros recursos energéticos, garantizando la participación de sus beneficios a todos los mexicanos. Tendrá organismos reguladores fuertes, con facultades y atribuciones al nivel de las exigencias que éstas tendrán. A nombre de nuestro grupo parlamentario, ratifico nuestra confianza en que ustedes llevarán a buen puerto las reformas que aquí hemos aprobado para el crecimiento de sus sectores y el desarrollo del país, reiterándoles nuestro apoyo para la construcción de un México próspero, de oportunidades, integral y sustentable. Estamos convencidos que debemos seguir trabajando en conjunto por nuestro medio ambiente, comprometidos y ocupados, y porque en el sector energético se refleje día a día en el rostro, bolsillo y forma de vida de todos y cada uno de los mexicanos. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Astudillo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja, de Movimiento Ciudadano, hasta por 7 minutos. Gracias, compañero. Buenos días a todas y a todos. En primer término, queremos denunciar que simultáneamente se realicen 3 comparecencias de temas muy importantes. El tema que tiene que ver con la agricultura, donde hay un campo devastado, el tema del desarrollo social, con una evidente política clientelar del gobierno federal, y este tema que hoy nos ocupa, que es el tema energético. Es parte de las trampas de querer empatar simultáneamente las 3 comparecencias para que se diluya la nota, se pierda el enfoque informativo y no pueda darse la cobertura suficiente. Nosotros sí lo señalamos porque en este momento se están desarrollando las otras 2 comparecencias y se pudieron haber perfectamente escalonado incluso en el transcurso del día. En cuanto al análisis de los 2 años de gobierno en el tema energético, pasa lo mismo que con el tema económico. Hay un total fracaso. En el tema económico, lo sabemos, hay un crecimiento económico prácticamente nulo. La economía del país está paralizada, hay un crecimiento exponencial de la informalidad y hay una reforma hacendaria que ha golpeado a los sectores productivos, a las clases medias, a las amas de casa. En materia energética, más allá de la retórica y la propaganda, los hechos concretos son los siguientes. Hay 22 gasolinazos, se mantienen tarifas de la luz criminales en ciertas regiones del país, hay un declive inducido de la producción, hay permanentes afectaciones al medio ambiente y hay una entrega del petróleo a extranjeros y a grupos de interés nacionales.
Nosotros lo señalamos varias veces en la discusión de la reforma energética, donde nos hubiera gustado contar con los hoy comparecientes. Nosotros lo pedimos varias veces, sobre todo el secretario de Energía, porque el director de Pemex ha venido ya en otras ocasiones, pero más ligado a temas de la estrategia energética y al tema del caso Oceanografía, pero para hablar específicamente de la reforma energética. Nosotros apreciamos y coincidimos con varios análisis que han surgido no de la izquierda mexicana, sino de quienes están en el centro de las decisiones económicas mundiales, como es gente del Banco Mundial, prestigiados académicos, que coinciden que las reformas privatizadoras que se han llevado a cabo en el mundo han generado un crecimiento de la corrupción y que esto es consecuencia de los acelerados procesos de privatización de las empresas públicas, así como las reformas impulsadas por el Consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y empresas transnacionales para reducir el tamaño de la economía. Esto lo dice una prestigiada investigadora, Sue Hawley, pero además también hay estudios de investigadores del Banco Mundial que en el caso de México dicen que más de la mitad del crecimiento de las fortunas actuales en el país provino de la privatización. Por otro lado, hoy un autor muy en boga, que es Thomas Piketty, el autor del Capital en el siglo XXI, con amplia evidencia empírica, revela que el crecimiento desmesurado del capital bajo los esquemas de desregulación, privatización y desmantelamiento del Estado han conducido a una rampante desigualdad en la que el capital crece 4 veces más que el crecimiento de la economía. Es decir, mayor concentración en unos cuantos, mayor desigualdad y menos crecimiento de la economía. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo y estas lecciones de la historia no han sido tomadas en cuenta en el caso mexicano. Nosotros además hemos revisado lo que tiene que ver con las reformas privatizadoras que se llevaron a cabo en Colombia, que son muy similares a las de México, y también el saldo es devastador. El Estado colombiano se apropia solamente del 43% de la renta neta petrolera. Por otro lado, es más las salidas de capital que las entradas. Esa es otra conclusión de la reforma colombiana. No se han creado prácticamente empleos directos y se ha reducido el impacto de la actividad petrolera en el empleo indirecto. De igual manera, son mínimos los encadenamientos directos que trajo la reforma energética colombiana, es decir, no hay una integración al resto de la economía porque estas empresas son extractivas y son depredadoras, ellos sacan sus ganancias y las llevan a sus países de origen o a donde tienen sus intereses económicos. Entonces, en conclusión, lo que nosotros advertimos es que con esta reforma energética privatizadora, conforme aumente la participación de empresas privadas en la exploración y producción del petróleo, es no solamente previsible que la participación del fisco en la renta petrolera disminuya, sino que también es evidente que vendrá mayor corrupción y mayor derroche. Nosotros queremos participarles que, atendiendo lo que nos dijo la última vez que estuvo aquí el director de Pemex, al día de ayer presentamos una denuncia de hechos sobre un caso de corrupción y de ineficacia de la parte jurídica de Petróleos Mexicanos, que es el caso que tiene que ver con el litigio internacional de Siemens, que abordaremos en las preguntas porque tenemos varios temas que platicar con el director, pero comentarle que el día de ayer interpusimos ante la Procuraduría General de la República, el diputado Ricardo Monreal y el de La Voz, una denuncia de hechos y estamos estableciendo como probables responsables a Marco Antonio de la Peña Sánchez, Araceli Cortés Hernández, Eduardo Solares Soto, Francisco Arturo García Gras, Javier Romo y servidores públicos de Pemex y quienes resulten responsables por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, toda vez que para pagar a un abogado que les iba a acercar
2 testigos en el litigio internacional que llevan con Siemens, dispusieron indebidamente de 1.500.000 pesos. Esto está todo en un juzgado de distrito, en el juzgado primero de Sonora. Hay ya evidencia y pruebas fehacientes, está cuadrado el tipo penal y nosotros queremos que se actúe en este caso, porque además ha sido toda una cadena de infortunios, en el caso de Siemens, donde se le condenó a Pemex a pagar 280 millones de dólares más los accesorios que ascendían alrededor, todo junto, toda la causa, alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, seguimos ahí sus palabras, director, que nos emplazaba a presentar denuncias. Ya hay una primera de varias denuncias que vamos a presentar sobre casos de corrupción y esperamos que el miércoles que venga el procurador Murillo Karam nos pueda informar cómo va este caso y otros casos de corrupción. Yo concluiría diciendo que el tiempo nos ha dado la razón en el caso de quienes integran hoy los órganos reguladores, quienes son consejeros independientes de Pemex y CFE y los miembros del Fondo Mexicano del Petróleo. Nosotros advertimos en estas designaciones que se institucionalizan los conflictos de interés y que se les da asientos en órganos que toman decisiones estratégicas para el país a personeros de grupos económicos y de interés. Sí, por ahí hay 2 o 3 académicos un poco para tapar el ojo al macho, pero hay personajes que son prueba evidente de que hay un cinismo desbordado. El caso de Luis Telles, que es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pero además es miembro de la junta directiva de Sempra Energy, que tiene contratos con Pemex vía los gasoductos Los Ramones. Está también el caso de, que aquí ya se comentó, de Octavio Francisco Pastrana, que fue presidente de British Petroleum en varios países entre el 95, si concluye ahorita, presidente. Estoy usando el tiempo que no soy el director de Pemex, además que dejó como 10 minutos. Entonces, él fue presidente de British Petroleum en varios países y como todos sabemos, British Petroleum fue causante del desastre ecológico del Golfo de México en el 2010, donde fue inhabilitado por 16 meses en Estados Unidos y aquí no pasó absolutamente nada. Hay gente de Peñoles, hay gente de ICA, o sea, gente que tiene intereses en el sector y que además dependen directamente del Ejecutivo. Nosotros siempre advertimos que era pura simulación, que para qué darle tanta vuelta, podían asignar directamente los contratos la Secretaría de Energía, pero quieren darle un matiz supuestamente técnico, imparcial a decisiones que son decisiones verticales para favorecer a empresas y grupos de poder económico. Vamos a profundizar en las preguntas, pero sí queremos insistir en que hasta ahora todas estas decisiones van encaminadas a perpetuar los intereses, los negocios al amparo del poder, la corrupción y los trafiques con la riqueza del país. Es cuanto. Gracias, diputado Mejía Verdeja. Tiene ahora el uso de la palabra por parte del Partido del Trabajo el diputado José Alberto Benavides Castañeda. Gracias, diputado. Pues muy buenos días al licenciado Pedro Joaquín Colwell, secretario de Energía, y al maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, compañeros diputados. La reunión del día de hoy tiene como fin incidir en la dirección y la evaluación derivadas de las acciones del Poder Ejecutivo en materia de energía, como un mecanismo de control parlamentario que tiene como facultad este Congreso. Esto lo menciono porque es prudente recordar a los legisladores que no existe un solo poder y que es responsabilidad nuestra mantener en sentido formal y práctico la soberanía de esta honorable Cámara de Diputados. Los funcionarios que están aquí el día de hoy
tienen la responsabilidad de rendir cuentas y responder de manera clara y precisa las inquietudes y cuestionamientos que emanan de las voces de la sociedad. Sin duda, uno de los temas fundamentales que han surgido a raíz de la reforma en materia de energía recientemente aprobada es el referente a la situación a la que se enfrentarán Pemex, la CFE y los trabajadores de ambas empresas, así como el impacto en la economía del país, una vez que se implementen las disposiciones de esta reforma privatizadora enviada por el Ejecutivo Federal. Se ha asegurado que a través de la competencia, la flexibilización financiera y una simulación de autonomía presupuestal, Pemex y CFE mejorarán considerablemente, serán más eficientes y más competitivas. No compartimos esta idea, ya que la apertura comercial no necesariamente implica mejorar las condiciones ni de una empresa estatal ni de un sector en su conjunto. Se pretende convencer que con la falacia de la ronda cero se ha protegido a Pemex, pero en realidad fue un simple trámite de despojo. Pemex no obtuvo todo lo que solicitó a la Secretaría de Energía, cediendo áreas en donde ya ha realizado inversiones y encontrado reservas para someterlas a un proceso de licitación sin compensar a Pemex por ello. Pemex explotará en donde ha decidido, en donde decidirá la Secretaría de Energía, y no en donde necesariamente sea más rentable o estratégico, dejando el camino libre a las empresas privadas, quienes tendrán la posibilidad de explotar el 79% de los campos de exploración y con ello obtener cuantiosas ganancias. Es evidente que no se tiene la intención de proteger ni fortalecer a Pemex, sobre todo desde su dirección, sin que esto sorprenda, ya que es desde ahí de donde se han promocionado una reforma que afecta directamente lo que debe representar y dirigir. Ahora que Pemex y la CFE son propiedad exclusiva del gobierno federal y no de la nación, tal y como lo establecen sus leyes respectivas, las decisiones que se tomen no estarán enfocadas para un beneficio general, sino particular. Para muestra de lo anterior, la aprobación el día de ayer de los nombramientos que envió al Senado de la República el titular del Ejecutivo para integrar el Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como de los consejeros independientes de Pemex y CFE. En las propuestas que fueron aprobadas existen perfiles que tienen evidentes conflictos de interés y que representan a empresas particulares violando lo establecido en las leyes secundarias de la reforma energética. Sin duda, Pemex parte de una situación de desventaja con la apertura del sector. El trato discrecional es evidente en cuanto al pago que tendrá que dar el Estado por la explotación de hidrocarburos, además de que se le exigirá un pago de dividendo anual que no se exige a los participantes privados. Es con este dividendo como el gobierno federal asegurará sus ingresos y no con las contraprestaciones del sector privado. Es justo este dividendo el que hizo nulas e inútiles las reducciones fiscales aprobadas en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Es esto, pues, una simulación que pretende crear percepciones falaces. ¿Cómo hará Pemex y sus empresas productivas subsidiarias para competir si no se contempla en el marco legal el ahorro y la reinversión de recursos contrario a cómo operan las empresas privadas? El ahorro y la reinversión son claves para el crecimiento y desarrollo a largo plazo. De esto depende la permanencia y competitividad en un sector como el energético. Incluso se obliga a Pemex a mantener las finanzas del Estado sanas, con lo que continúa la dependencia exclusivamente de petróleos mexicanos y no de todas las empresas que exploten hidrocarburos. La reforma aprobada no asegura los tan prometidos beneficios
y fortalecimientos ni de Pemex ni de CFE. La entrada de extranjeros implicará la pérdida de soberanía, tomando el control económico y político del país. A través de este segundo informe de labores se puede constatar que en el tema de la corrupción ni se ha avanzado ni se pretende avanzar. No se menciona la aplicación de ningún plan relacionado con este importante tema. Solo se señala en el apartado de administración pública la promoción de una cultura anticorrupción al interior de la propia CENER, lo cual es una réplica textual de lo que se presentó en el primer informe de labores, con la salvedad de que antes el tema tenía un apartado específico sin que este haya sido completo y ahora para este segundo informe se excluye completamente. Lo anterior indica de manera clara la falta de interés en el tema de la corrupción, siendo este un problema que le ha llegado a costar a Pemex hasta 13,950 millones de pesos anuales solo por sobreprecios en la compra de equipos, mercancía, servicios y productos requeridos para su operación. Esta cifra equivale a casi el 3% de su presupuesto, lo que representa, por decirlo de alguna manera, un impuesto adicional que sin duda es una desventaja respecto a sus futuros competidores. Todo esto debido a un sistema de suministros ineficiente y corrupto. ¿Qué avances han existido en materia de corrupción? ¿Cómo nos pueden comprobar que Pemex ha avanzado en este tema y que no será una desventaja con el resto de competidores pagando más por adquisiciones y obras? No se pueden resolver los problemas de corrupción privatizando un sector bajo un esquema de instituciones débiles, ya que la vigilancia es menor, la rendición de cuentas es mínima y los incentivos a buscar fallas en las regulaciones aumentan, generando un ambiente inmejorable para buscar beneficios ilegales con el consentimiento de malos funcionarios, perjudicando gravemente a la sociedad y descomponiendo aún más el aparato gubernamental. Termino. Es inadmisible que en Pemex se invierta más y se encuentre menos. Eso es ineficiencia derivado de una mala gestión o que los recursos se han ido a donde no se tenían que ir. Esto lo digo porque según el informe se invirtió 27.7% más en exploración y producción y se perforaron 25% menos de pozos. No a la reforma energética, no a la corrupción e ineficiencia ni de Pemex ni de CFE, ni en general del sector energético y no a las justificaciones disfrazadas de modernidad que solo resultarán en inevitables consecuencias perversas. Por mi parte es todo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Benavides. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado René Fujiwara Montelongo del Partido Nueva Alianza, hasta por 7 minutos. Muchas gracias, diputado Cházaro. Secretario de Energía, licenciado Pedro Joaquín Caldwell, maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, sean ustedes bienvenidos a esta honorable Cámara de Diputados. Diputado Marco Antonio Bernal, presidente de la Comisión de Energía, y compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Energía. En representación de mi grupo parlamentario Nueva Alianza, asisto a esta comparecencia con la convicción de que este ejercicio republicano fortalece la institucionalidad de nuestra democracia. El diálogo entre los poderes de la Unión debe servir para encontrar soluciones a los problemas nacionales, ya que es una responsabilidad compartida inherente a nuestro carácter de representantes populares. La ciudadanía, al igual que el mandato popular, nos exige representar dignamente el interés general, buscar en todo momento mejorar las condiciones de vida de nuestras y nuestros ciudadanos. Sin duda existen muchos temas que podemos abordar del sector energético del país, desde los aspectos de la producción petrolera hasta las vicisitudes del modelo energético que está en construcción y del que aún quedan muchos cabos sueltos. No menos importante, resulta también atender los temas que preocupan a la ama de casa, a los industriales, a los comerciantes y empresarios que están preocupados por las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina. Todas estas inquietudes son importantes y por ello es que en esta legislatura hemos aprobado una reforma energética que sin duda transformará la fisonomía de nuestra nación. Señor secretario,
como joven que pertenece a una generación con profundas convicciones sobre nuestro país, junto con mis compañeras y compañeros, votamos a favor de la reforma energética. Y lo hicimos con la certidumbre de que esta nueva legislación puede ayudar a México a alcanzar su verdadero potencial. Lo hicimos también con el anhelo de que México se puede convertir en el país que todos sabemos es posible. Por el otro lado, también compañeras y compañeros legisladores, debo reconocer que en mi generación, junto con el optimismo que genera esta nueva reforma, también coexiste la incertidumbre y la zozobra. No es un secreto que muchos jóvenes pueden ver con desconfianza estos grandes cambios. Sin embargo, también estoy convencido que en la medida de su implementación se lleve a cabo con absoluta transparencia, que existan mecanismos suficientes para la rendición de cuentas y los funcionarios actúen con ética pública, la confianza en este proceso reformador puede transformarse en un activo de la mayor importancia. Sabemos que la reforma constitucional de diciembre de 2013 y las 21 leyes aprobadas por el Poder Legislativo, si bien establecen las bases legales para una transformación profunda del sector, también plantean retos de gran envergadura que debemos enfrentar con responsabilidad. Por ejemplo, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos venido impulsando aquellas propuestas relativas al establecimiento de mecanismos que garanticen transparencia, un elemento que consideramos primordial para generar confianza en los ciudadanos, delimitar claramente la responsabilidad pública y, por ende, mejorar nuestras instituciones del país. Hemos hecho hincapié en plasmar en las normas el principio de transparencia, antes, durante y después de las etapas de licitación. Para ello, las y los diputados hemos demostrado un compromiso inquebrantable respecto a los retos que representa cumplir a cabalidad un marco jurídico consistente con este sentido. Asimismo, desde Nueva Alianza compartimos las posturas que buscan fortalecer a los órganos reguladores en materia energética, toda vez que estos desempeñan un papel fundamental para la consolidación del sector. Para ello, hemos sostenido la necesidad de garantizar el carácter vinculatorio de sus dictámenes y de sus opiniones. En materia de capital humano, la inversión será primordial para dar oportunidad a las propuestas que emanen de los jóvenes, de los expertos y los académicos mexicanos. Necesitamos invertir en un talento nacional que con compromiso y con amor por su país asuma la cabalidad los retos que plantea el nuevo modelo energético que hemos emprendido. Estamos convencidos que invertir en capital humano será uno de los pilares más importantes para el apalancamiento de la productividad y la competitividad, no solo del sector energético, sino del país en su totalidad. La inversión en capital humano, así como en las nuevas tecnologías, estimulará a su vez el uso de fuentes alternativas de energía que sean menos contaminantes. Y este aprovechamiento de las energías limpias y renovables es sin duda un planteamiento que vendrá a transformar el paradigma del desarrollo de nuestro país. Consideramos indispensable incluir la visión de una responsabilidad ambiental total que requiere el proyecto energético nacional. Al respecto, sostenemos que uno de los retos pendientes de esta reforma versa en garantizar prácticas de sustentabilidad en la misma, tema que desde nuestra perspectiva aún puede ser mejorado y que tiene muchas oportunidades de mejora. Solo la sustentabilidad es garante de la efectividad a largo plazo de esta reforma. Dentro de ella, el cuidado del agua es un tema que no tiene parangón, pues la competitividad de nuestra industria está también estrechamente relacionada con este vital líquido. Sin agua, ningún modelo de desarrollo es posible, no importa cuánta energía tengamos. Por esa razón, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos que en la implementación de la reforma energética tiene que estar acompañada de una especial atención en el cuidado y provisión del agua. Compartimos el espíritu reformista que se ha emprendido en materia energética, y no obstante, debemos ser claros en nuestro posicionamiento. Un proyecto visionario y de futuro en materia energética debe afianzarse bajo el principio de compromiso y de responsabilidad social. Y me refiero a que una vez realizados los cambios legislativos, corresponde al Gobierno de la República materializar la reforma energética con políticas públicas de las cuales la sociedad mexicana sea partícipe y la principal beneficiada. Estas grandes transformaciones invariablemente se deben reflejar también en una calidad y seguridad y eficiencia a lo largo de toda la cadena productiva. Esto es, precios más competitivos de luz y gasolina con una perspectiva de sustentabilidad. Estamos conscientes, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, de que los cambios no serán inmediatos, pero existe también la confianza plena de que México tiene la visión y sobre todo la capacidad
para generar el capital humano calificado en la etapa de implementación que se vislumbra. Las y los jóvenes de México queremos construir un México de primer mundo, que sabemos merecemos. Y esperamos lograr un desarrollo que no solo sea y contenga una visión sustentable, sino que también sea incluyente. Estamos conscientes que esto solo es posible con un buen manejo de los recursos energéticos del país, tarea en la que Nueva Alianza sin duda asomará de forma proactiva. Por su atención y paciencia les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. En cumplimiento al acuerdo que norma esta comparecencia, los grupos parlamentarios han inscrito para la primera ronda a los siguientes diputados y diputadas. Diputada Iracema González Martínez, del PRI, diputada María Isabel Ortiz Matilla, del PAN, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena, del PRD, diputada Laura Jimena Martel Cantú, del Verde Ecologista, diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Movimiento Ciudadano, diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, y el diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo, del partido Nueva Alianza. Tiene entonces el uso de la palabra la diputada Iracema González Martínez, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputado secretario. Compañeros legisladores, diputado presidente de la Comisión, Marco Antonio Bernal, medios de comunicación, ciudadanos. Sean ustedes bienvenidos, señor secretario, señor director, a esta soberanía, y especialmente me parece importante mencionar que no solo se ha observado el profesionalismo y la eficacia en la ejecución de las normas dictadas por el Poder Legislativo, se ha visto que lo han hecho de manera no solamente rápida, sino eficaz, lo cual les reconocemos y les agradecemos. En ese sentido, también pongo sobre la mesa que la primera intención de esta reforma energética era justamente el romper los paradigmas y ver a México no solamente como un buen productor de hidrocarburos, sino de las distintas energías. En este sentido, se espera que con todos estos cambios no solamente reduzcamos las tarifas de la luz al tener una mayor cantidad y diversidad de la oferta de energéticos, y por eso estamos teniendo estas discusiones. Y también mencionar, como puntualmente ya lo ha hecho el Ejecutivo, en donde se ha establecido inclusive ya las especificaciones para la ronda cero, en donde nuestra empresa productiva del Estado, Pemex, pues es la protagonista y la que se verá beneficiada de estas especificaciones. En este sentido, sí me parece muy importante mencionar que para la ejecución se necesita una verdadera y cuidadosa coordinación entre el Ejecutivo y las diversas secretarías. En ese sentido, CENER, por supuesto, Semarnat también y, por supuesto, Pemex. Con esto me quiero referir a la norma 086 Semarnat 2005, que se refiere al uso de diésel al que llamamos bajo en azufre o ultra bajo en azufre. En este sentido, me gustaría preguntar, la Semarnat ha dispuesto que a partir del 2018 el sector de autotransporte tendrá que utilizar este tipo de combustible para poder disminuir en un 80% las emisiones de nitrógeno, por ejemplo, y en un 70% las emisiones de material particulado. Por lo tanto, para poder cumplir esta norma que marca la Semarnat para el 2018, me parece pertinente preguntar al director de Pemex para poder cumplir entonces este comunicado y sobre todo aunado a que en días recientes Pemex anunció la inversión de 5.484 millones de dólares en diversos proyectos energéticos. Alrededor de 2.800 millones de dólares se estiman justamente para la producción de 19 plantas nuevas y la modernización de las refinerías ya existentes. Y bueno, se habló inclusive con un tiempo aproximado de 3 años y medio de cada uno de estos proyectos, pues, lo que la industria necesita saber, justamente porque esta reforma no solamente va a permitir la utilización de nuevos y diversos combustibles o energéticos, sino lo que queremos lograr
es aumentar una cadena de valor en todo el sector energético. Y en ese sentido, pues lo que nos gustaría saber para que la industria tome las actividades pertinentes y que no haya ninguna sorpresa a la hora de lo que ha dictaminado la Semarnat y cómo debería de entonces coordinarse con la CENER, nos gustaría saber qué tipo de plantas son las 19 plantas que habrá de construirse, dónde van a estar localizadas, cuándo va a iniciar la construcción de estas, cuál podría ser su capacidad de producción, qué tipo de petrolíferos se van a producir, si se está considerando, por ejemplo, este diésel ultrabajo en azufre, si hay algún cronograma detallado de estos proyectos y sobre todo si tendremos la capacidad de llevar este diésel ultrabajo en azufre como lo solicita la Semarnat, pues a todos el sector autotransporte que por ejemplo en las áreas metropolitanas es aún más necesario. En fin, nuevamente agradecerle su presencia, señor secretario, señor director, y nuevamente el reconocimiento de la celeridad con la que se están ejecutando las reformas que aquí se dictaminaron. Muchas gracias. Buenas tardes. Es cuanto. Gracias a usted, diputada Iracema González. Tiene ahora el uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, hasta por 5 minutos. La pregunta es dirigida al director de Pemex y yo solo quisiera anticipar que Pemex se está preparando para el cumplimiento de esta norma, que hay un programa de inversiones muy importante respecto a modernización de las refinerías para producir particularmente diésel bajo en azufre, pero pues, creo que la autoridad competente para responder la pregunta es el director general. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Iracema González, muchas gracias por su pregunta. Respecto a la norma 086, le comento que se suministran combustibles de ultrabajo azufre a través de las gasolineras de Petróleos Mexicanos, tanto premium, o sea, gasolinas, como diésel en un futuro. Hay ya cierta producción de diésel, pero ahora le haré los comentarios. Actualmente está en anteproyecto la norma oficial, especificaciones de los combustibles líquidos productos de la refinación por parte de la CENER, las especificaciones y calendarios de cumplimiento que se han propuesto para este proyecto o anteproyecto indican que la gasolina Pemex Magna de ultra bajo azufre, no el diésel, sino la gasolina, estará lista y en su totalidad para marzo del 2015. Es muy importante porque el impacto en el medio ambiente de la disponibilidad de estas gasolinas de ultrabajo azufre es de la mayor relevancia para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Y el de Pemex Diesel de ultrabajo azufre se contempla para finales del 2017, que son estas plantas a las que usted atentamente hizo referencia. La inversión, como se mencionó, y se acaba de anunciar con la presencia del señor secretario de Energía y del señor secretario de Semarnat hace 10 días o aproximadamente 10 días, implica una inversión de 2.800 millones de dólares en plantas de diésel de ultrabajo azufre en la refinería de Tula, de Salamanca, de Madero, de Salina Cruz y de Minatitlán. Asimismo, ya se había concursado a finales del año pasado la refinería de Cadereyta, la planta de diésel de ultrabajo azufre, por lo que a partir de octubre en las 6 refinerías que hay en el país se estarán construyendo estas plantas de diésel de ultrabajo azufre que, reitero, no solo crearán un número importante de empleos en la construcción en estas 6 refinerías, además en la operación también habrá gente empleada y sin duda para la industria y para los mexicanos el disponer de este diésel que tiene menos de 15 partes por millón de contaminantes pues, es de la mayor relevancia. Quisiera además mencionar la importancia de estas inversiones, no solo por el compromiso con el medio ambiente, sino por la necesidad de que Petróleos Mexicanos tenga
el mejor producto para competir ante un mercado abierto, lo cual fue determinado en la reforma energética. Como ustedes saben, a partir del 2018 habrá libre importación de hidrocarburos y Petróleos Mexicanos tiene que tener, como sucede en cualquier otro mercado, el mejor producto, no solo en precio, sino también en calidad. Por lo cual el terminar estas plantas de diésel de ultrabajo azufre es de la mayor relevancia para poder ser competitivos en este mercado. Y lo mismo sucederá con las reconfiguraciones de las 3 refinerías que todavía no tienen una planta coquizadora, que son Tula, Salamanca y Salina Cruz. Estas plantas, como algunos de ustedes conocen, son plantas que tienen una mucho menor eficiencia porque producen más combustóleo en relación a aquellas que no tienen, que tienen plantas coquizadoras. Se tendrá que hacer una inversión muy importante en estas 3 refinerías para construir estas plantas coquizadoras que permiten procesar el combustóleo hacia gasolina y diésel también de mejor calidad. Ahí estamos hablando de inversiones de aproximadamente 12,000, 13,000 millones de dólares en estas 3 refinerías. Son inversiones cuantiosas para que Petróleos Mexicanos esté listo ante un mercado abierto y poder competir de una forma eficiente y sin duda seguir siendo la empresa de referencia en nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, señor director. Tiene ahora el uso de la palabra para la réplica por parte del Partido Revolucionario Institucional el diputado Samuel Gurrión Matías, hasta por 3 minutos. Gracias. Señor secretario de Energía Pedro Joaquín Caldwell, maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos, sean bienvenidos a esta soberanía, con el permiso de mis compañeros diputados. Señor secretario, en un país que está realizando correctamente una revolución energética, como lo es los Estados Unidos, existe un planteamiento de interés nacional para que en los próximos 15 años el 30% de la producción energética nacional de ese país se realice con fuentes alternativas a los combustibles fósiles. Ello ha generado toda una sinergia de inversión y desarrollo tecnológico que lo han transformado de ser un país altamente dependiente de energéticos del exterior a uno casi autosuficiente y muy pronto, al final de esta década, a ser un exportador de energía y petrolíferos. En este sentido, y considerando que nuestro país cuenta con recursos energéticos alternativos considerables, tanto en recursos hidráulicos, eólicos, fotovoltaicos y geotérmicos, ¿de qué manera podemos garantizar un objetivo nacional de mediano y largo plazo para que la aportación de las energías limpias al total de la producción nacional energética sea comparable con la de nuestro vecino del norte? Todavía en México, el 90% de la energía consumida es de origen fósil y no se ha planteado expansión alguna en el ámbito de la energía nuclear. Siendo así, ¿cómo podríamos aprovechar el mejor potencial eólico de Oaxaca, por ejemplo? ¿Cómo podría establecerse una reconversión cultural en nuestro país que promueva el uso eficiente de la energía, así como el cuidado y protección del medio ambiente? Es ahora cuando estamos emprendiendo una reforma energética de gran envergadura que debemos realizar un mayor esfuerzo tanto en el uso eficiente de la energía como en el aprovechamiento de fuentes renovables y limpias, el impulso a nuevas tecnologías con mejor desempeño y menor consumo energético, así como la implementación de mejores prácticas tanto en la producción como en el uso de los energéticos. Por último, quisiera que nos comentara, señor secretario, si en las previsiones de la Secretaría de Energía se han considerado las expectativas de crecimiento de la economía para los próximos años que involucran necesariamente una mayor disponibilidad de energéticos. Según la previsión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaremos creciendo 2.7% este año, 3.7% en el 2015, 4.9% en el 2016, para de ahí sostenernos en al menos 5%. Asimismo, quisiera saber si se ha considerado que buena parte del incremento de la demanda de energéticos podría ser abastecido con un mejor uso de las energías alternativas, entre ellas la energía eólica,
que está teniendo un gran desarrollo y potencial en el mundo entero. Muchas gracias. Gracias, diputado Gurrión. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María Isabel Ortiz Mantilla del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Gracias, secretario. Con su permiso, señor presidente, licenciado Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, y maestro Emilio Lozoya Austin, director general de Pemex. Sean bienvenidos a la Cámara de Diputados, compañeros diputados y diputadas. Qué gusto saludarlos. Saludamos también a los medios de comunicación y a todos los que nos están escuchando y están en esta reunión. Yo iniciaré mi intervención retomando el tema de la extracción ilegal de combustibles. Ahora tendrá la oportunidad de contestar varias de las preguntas que hizo mi compañera Adriana González, y me parece que es necesario retomarlo porque este problema ya ha superado los límites, está fuera de control. ¿Y por qué me permito señalar esto? La Profepa señala que este año ha habido 519 emergencias ambientales, 519. Y de esas 519, el 70% tienen relación con tomas clandestinas. Y bueno, hace un momento se le hicieron una serie de preguntas de cómo vamos a remediar esto. Y hemos estado escuchando en los últimos días cómo no solamente ha habido problemas en Sonora, sino en Nuevo León, en Veracruz, en Durango, en Jalisco, pero en este caso queremos que nos digan qué se está haciendo en las que tienen relación con Pemex. ¿Por qué? Porque hace como un año, en esta Cámara de Diputados, aprobamos una ley de responsabilidad ambiental que se mencionó hace un rato por parte de uno de mis compañeros. Esta ley de responsabilidad ambiental, y lo voy a leer textual, dice: toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible, a la compensación ambiental que proceda en términos de esta ley. Por lo tanto, funcionarios, ustedes tienen una responsabilidad en los casos que se han mencionado. ¿Qué acciones ha hecho Pemex y el Ejecutivo Federal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental? Para resarcir los daños medioambientales que se han registrado a consecuencia de las tomas clandestinas. Esta pregunta, junto con las que mencionó Adriana, solicito se contesten en detalle. Hace un momento se mencionó el tema de la calidad de combustibles. En el informe, en la página 379, se describe un poco el tema. Y efectivamente la revisión de la norma 086 lleva 4 años. Queremos acciones rápidas y efectivas, porque al abrir el mercado no vamos a poder exigirle a los extranjeros si la empresa paraestatal no cumple con esta norma. Por lo tanto, urge que se atienda a este tema. En lo que respecta al cambio climático, la Ley General de Cambio Climático establece que México deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% al 2020. Esto, de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, implica una reducción de 288 millones de toneladas de CO2, equivalentes al 2020. ¿Qué acciones realiza y proyecta la Secretaría de Energía para que el sector energético en México contribuya a alcanzar esta meta? Considerando que este sector representa el 67.3% de las emisiones totales al 2010. Todo esto de acuerdo a la 5ª Comunicación Nacional sobre el Cambio Climático que México presentó en la última COP. En este sentido, ¿estaría dispuesta la Secretaría de Energía a establecer una meta de reducción de emisiones
del sector energético para que realmente contribuya de manera proporcional a su participación en las emisiones totales del país, a la reducción de estas 288 millones de toneladas de CO2? En el caso de las energías renovables, señor secretario, estamos enterados que el día 18 y 19 de enero de este año, usted asistió a la ciudad de Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en su calidad de representante de México, pero también con el alto honor de ser el presidente de esa cuarta asamblea de IRENA. IRENA es la Organización Mundial de las Energías Renovables, que agrupa a 169 países, y actualmente usted funge como presidente de esta organización durante el presente año. IRENA promueve la adopción de todas las formas de energía renovables, lo que significa adoptar una matriz entre un 30 y un 36% de energías renovables en la matriz energética mundial. Con ello, se estaría limitando el incremento de la temperatura del planeta en 2 grados centígrados. Pero IRENA sí define claramente qué son las energías renovables, a diferencia de cómo quedó la definición de la Ley de Industria Eléctrica cuando se habla de supuestas energías limpias. IRENA define a las energías renovables como aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza. Le solicitaríamos terminar su intervención. Sí. Procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles en forma continua o periódica. Hay datos también de que las energías renovables ya son competitivas a nivel económico. Y ustedes tienen un estudio de Price que les detalló cómo es posible que México verdaderamente apueste a las energías renovables. No me voy a extender en esto y en la réplica podré seguir preguntando al respecto, pero yo quisiera que nos detallara cómo verdaderamente pensamos cumplir la meta que nos pusimos y que además, impulsó el actual secretario de Medio Ambiente cuando fue diputado, si en la legislación que pusimos realmente no estamos dando pasos firmes, nos estamos quedando con una legislación raquítica impulsada desde la propia Secretaría de Energía. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos. En primer término, el licenciado Pedro Joaquín Caldwell, por 5 minutos. Respecto a la pregunta manifestada por la diputada Adriana González, creo que tocó un tema fundamental y que es la declinación de la producción de crudo y añadiría yo de gas en nuestro país. Es sin lugar a dudas el mayor problema que tenemos en el sector hidrocarburos. Es un problema antiguo. México alcanzó el pico de su producción en el año 2004, de su producción de crudo, cuando llegamos a casi 3.5, estuvimos muy cerca de 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. A partir del 2005 se inició una declinación que ha sido constante y que pudiéramos decir que de enero a junio del presente año la producción estaba ya en 2,340. El país ha perdido casi 1 millón de barriles diarios de crudo. Esta es una de las principales razones por las que hicimos la reforma energética, porque coincidentemente en ese mismo periodo se invirtieron cifras crecientes en materia de exploración y de extracción, que llegaron a superar los 20,000 millones de dólares anuales. Entonces, cuando el país más ha invertido en exploración y en extracción, más ha caído la producción. Una de las principales razones de esa caída es que declinó el campo de Cantarell, que nos daba poco más del 60% de la producción nacional.
los campos de Q, Malop y SAP, que ayudaron un poco a que esta declinación sea más acelerada. Ya hay indicios de Q y Malop también están declinando. En tiempos recientes, un estudio realizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con la cooperación de Pemex, encontró también que se estaba midiendo agua y que habían imprecisiones en la medición, y por eso hace algunas semanas se hizo un ajuste a los números y a los pronósticos de la producción. Entonces, esperamos con el nuevo esquema, con el nuevo modelo regulatorio que aporta la reforma energética, superar esta declinación de la producción. Una de las cosas que nos anuncia la declinación de la producción es que en México se está dando un cambio de era en materia petrolera. La era del petróleo fácil, de extracción barata, Cantarell, el mejor ejemplo, ese yacimiento supergigante, que podíamos extraer petróleo a costos de $6.50 el barril, se está terminando, y 3/4 partes de los recursos prospectivos del país están o en las aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México o en campos no convencionales. Por eso hicimos la reforma energética, justo para captar el capital y la tecnología que nos permita, por un lado, potenciar a Pemex, que Pemex pueda asociarse también para que no se vea limitado en su capacidad de financiamiento y pueda acceder a tecnologías y compartir riesgos con otras empresas, y por otro lado abrir para que también nuevos jugadores vengan a producir más y frenar esa declinación. Respecto al tema de la reducción de CO2 que plantea la señora diputada Isabel Ortiz, diputada, venimos trabajando en esta dirección. Yo podría anunciarle a usted algunas noticias muy importantes en esta materia. CFE tiene un programa muy importante de instalación de nuevas plantas de ciclo combinado de gas, que nos van a permitir bajar considerablemente los efectos de los gases de efecto invernadero. Para el cierre de 2015 están programadas nuevas plantas de ciclo combinado a gas natural, que nos van a dar una capacidad de generación de 2.310 megawatts, y se están reconvirtiendo a ciclo combinado 7 centrales eléctricas, 17 unidades que actualmente funcionan con combustóleo o diésel. Como usted sabe, el combustóleo y el diésel es 70% más contaminante que el gas. Esta conversión va a hacer que produzcamos 4.400 megawatts ya con gas natural, además de obras muy importantes como las hidroeléctricas de Chicoacén 2, que ya está en proceso de licitación, o Las Cruces en Nayarit, que está en proceso de planeación y podríamos licitar el año entrante una vez cumplidos los trámites ambientales y las autorizaciones respectivas. De la misma manera, estamos trabajando en un amplísimo programa de fomento a las energías renovables, diputada. En medidas administrativas importantes que estamos tomando, le anuncio a usted que hemos creado el inventario de las energías renovables, que ya está publicado en la página web de la Secretaría, que permite a cualquier mexicano interesado consultar ahí los datos importantes sobre el patrimonio natural energético de México. Estamos en proceso de implementación de la ventanilla única para trámites de inversiones en materia de energías renovables. Actualmente uno de los problemas es que hay muchas ventanillas y hay una tramitología enorme en este sentido.
Vamos a simplificar enormemente los derechos de interconexión, que ha detenido también inversiones en energías renovables en el pasado, y en eso trabajamos muy de cerca la Subsecretaría de Electricidad con el SENACE. Hemos tomado medidas importantes de políticas públicas de energías renovables en materia de investigación tecnológica. A través del fondo respectivo de la Secretaría de Energía, autorizamos inversiones por 1.650 millones de pesos para crear 3 centros de innovación tecnológica, uno en materia eólica, otro en materia geotérmica y otro más en materia solar. Con estos centros, que son unos consorcios entre universidades,